Buenas tardes, ¿cómo estás, Magda? Buenas tardes, maestra. ¿Todo bien? ¿Y usted? Bien, vamos a esperar unos minutos para iniciar cuando entren algunas más. De acuerdo, maestra.
Buenas tardes, chicas, ¿cómo están? Estaba esperando que entraran un grupito más, solamente estábamos Marta y yo, pero veo que han entrado algunas más, así que vamos a iniciar de una vez para terminar a tiempo. Cuéntenme cómo les ha ido con las actividades, los foros, ¿tienen algunas dudas? ¿Van al día? Madeline, ¿desea decir algo? Vamos a iniciar con unas palabras de oración y luego vamos a compartir la presentación de la clase de hoy. Oremos. Amante Dios que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias por un día más de vida. Bendice a cada participante y permite que ellas puedan adquirir los mayores conocimientos en esta clase, que puedan ponerlo en práctica en su labor como secretarias en un futuro. En el nombre de Jesús. Amén. Y recuerden que estamos por terminar el curso. Pretendemos terminar a tiempo este curso. Por lo que necesito que se pongan al día las que no tengan todas sus actividades listas. Si tienen algo que necesiten que le active, deben escribirme esta noche, porque antes del día 15 queremos que todo el que tenga retrasos, pues esté al día para esa fecha, por lo que desde ya deben tratar de escribirme si no están al día para tratar de coordinar esa parte. Reglas, vamos a repasar las reglas, chicas, las reglas que establecimos al principio del curso. Levantando la mano, vamos a recordar las reglas que tenemos como grupo. Zoila, Buenas noches. buenas noches. Unas de las reglas ser puntual a la hora del encuentro, levantar la mano cuando se vaya a participar en la clase Bien, y hacer las tareas en su tiempo. bien. Muy bien, Zoila, usted hizo un buen resumen. Recuerden también que cuando levanten la mano, bajarla, ¿verdad? Para entonces yo saber quién desea tener la palabra realmente. Levanten la mano y bajarla y encender la cámara cuando vayan a tomar participación, por favor, que esa regla la estamos violando, por lo menos para hablar. Bien, vamos a leer esta reflexión y a meditar sobre ella. Una voluntaria, por favor, que lea esta frase y vamos a analizar el aprendizaje que podemos obtener de la misma. A ver, ¿quién se anima? Vamos a ver, chicas, ¿quién me lee la frase?
Stephanie, ¿podría leer la frase? Sí, la Ok. educación no, ah, la educación no cambia al mundo, cambia a las personas que van a cambiar al mundo. Bien, ¿alguien puede dar un comentario acerca de esta frase? ¿O usted misma puede ser, Stephanie? Que la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. ¿Por qué creen que la educación cambia a las personas? Vamos a ver. Zoila. Zoila. Esta reflexión, sí, esta reflexión lo que nos quiere decir es que debemos de primero cambiar nosotros mismos para después poder cambiar a los demás. ¿Alguien más tiene otra opinión? Magda. Y que la educación es fuente de conocimiento para empoderarnos nosotros como personas, individuos, a crear una sociedad mejor cada día a través de los aprendizajes profesionales y técnicos que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra educación o también carrera académica y cursos como estos que estamos tomando. Muy bien, Marta. Bien. Dice la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. O sea que cuando obtenemos educación de una u otra manera, nosotros vamos cambiando porque vamos enriqueciendo nuestro intelecto, ¿verdad? Tenemos más conocimiento, por lo tanto pueden ocurrir cambios en nosotros. Y al ocurrir cambios en las personas, podremos cambiar el mundo poco a poco. Entonces, vamos a utilizar equipos y aplicaciones, como pueden ver en pantalla, el Zoom, la laptop o PC, Microsoft Office y acceso a Internet. Eso es lo que requerimos. Recuerden el programa de clases. Ya estamos terminando el módulo 4. Estamos casi llegando a la meta, ¿verdad? Tenemos eh, 5 módulos. Ya hemos visto formación humana, que tuvo una duración de 20 horas, gramática, ortografía y redacción con 35, comunicación y relaciones humanas y gestión de servicio al cliente con 35 horas también, desarrollo empresarial y función secretarial para el trabajo productivo con una duración de 50 horas y proyecto integrado que vamos a introducir en la próxima clase con una duración de 20 horas. Alguien, por favor, que lea el objetivo general de este curso. Una voluntaria, por favor. Zoila. Al finalizar la cualificación, las personas participantes estarán en capacidad de realizar diferentes actividades y funciones secretariales para desempeñar un trabajo eficiente en las empresas o sectores productivos. Muy bien. Recuerden que el objetivo de este módulo es que al finalizar, las personas participantes estarán en capacidad de realizar funciones secretariales básicas con habilidades archivísticas, valores, trabajo en equipo, manejo de conflictos y ética profesional, bajo supervisión, pero con cierto grado de autonomía. Quisiera ahora que algunos de ustedes mencionen algunos de los temas que vimos o conceptos que pudimos aprender en el último encuentro que tuvimos. ¿De qué hablamos en el tema anterior? Vamos a ver.
¿No recuerdan de que hablamos en el tema anterior, en el encuentro anterior? ¿Qué temas vimos? Vamos a ver. Levantando la mano. Salomé, ¿recuerda qué vimos en el encuentro anterior? Dígame, maestra. ¿Recuerdas cuáles temas vimos en el encuentro anterior? Si mal no recuerdo, en el encuentro anterior no se dio, pero en el anterior a ese estábamos verificando sobre lo mismo y todo. Usted se estaba asegurando de que eso no hubiese quedado claro a todas. Sí, pero luego introducimos este módulo y en este módulo vimos algunos conceptos. Vamos a ver, ¿algunas de ustedes recuerdan? Tiene que ver con la etiqueta, maestra, de la secretaria, la hora de vestirse, el Ah, maquillaje. hablamos de las funciones secretariales, las funciones de una secretaria, ¿no recuerdan? Hablamos acerca de las funciones de una secretaria, las funciones que desarrolla una secretaria. Cómo gestionar la agenda, vamos a ver cuál más, recuerda. A la hora de guardar los archivos. Muy bien, ¿alguien más? Dijimos que hay 7 funciones principales que desarrolla la secretaria. ¿Alguien me puede mencionar algunas? Bien, vamos a dar un mata. ¿Puedes repetir las 7 cómo? Las funciones de la secretaria que vimos en el encuentro anterior. Vamos a dar una retroalimentación del tema anterior. Vamos a pausar esto y vamos a compartir. Desarrollo empresarial y función secretarial para el trabajo productivo. Aquí estuvimos viendo, ¿verdad?, que el objetivo del módulo, también hablamos de la función secretarial en la empresa moderna, el concepto de secretaria, concepto de oficina, las funciones secretariales y la importancia de las secretarias. ¿Ya recuerdan? Marta, tiene la mano levantada. Sí, maestra, respondiendo a la pregunta que usted hacía sobre las funciones secretariales, como bien habíamos debatido en la clase anterior, como usted había dicho ahorita también, que está, una de las funciones es la gestión de la agenda, también está la atención al público, también la gestión de documentos, la realización de presentaciones, también Ah, recordamos lo que es la vigilancia administrativa y entre otras. excelente. Ya refrescamos la memoria. Ese día estuvimos hablando, ¿verdad?, del concepto de secretaria, que es una persona que se encarga de recibir y redactar la correspondencia de un superior jerárquico, llevar adelante la agenda, como acaba de decir Marta, y custodiar y ordenar los documentos de una oficina. Hablamos de que el cargo que ocupa una secretaria suele conocerse como auxiliar administrativo. También estuvimos viendo el concepto de oficina, ¿verdad? Que es un salón destinado al trabajo y que existen muchas formas de distribuir el espacio en una oficina según la función y cuántas personas van a trabajar dentro de la misma. Hablamos también de las funciones secretariales, como dijo Marta, que entre las principales están a gestionar la agenda, atender al público y manejar información confidencial, que ustedes deben ser personas discretas, ¿verdad? Confiables, ya que usted va a ser la mano derecha, ¿verdad?, de su jefe inmediato. Hablamos también de que este cargo de secretaria puede ser ejercido por un hombre o una mujer
y vimos las 7 funciones principales de una secretaria. Magda mencionó algunas. Está la gestión de la agenda, la atención al público, la gestión de documentos, manejo de información sensible interna y externa, la organización de la oficina y la elaboración de presentaciones. O sea que usted va a tener que realizar esas funciones dentro de la oficina. Bien, entonces vamos a compartir nuevamente el tema de hoy. Bien, recuerden que en esta opción formativa vamos a utilizar diferentes técnicas didácticas, como la lluvia de ideas y la expositiva, y queremos que sea participativo, o sea, que ustedes opinen, hagan preguntas, a fin de que nosotros podamos obtener el objetivo que deseamos, y es que usted pueda aprender, que los conocimientos lleguen a ustedes. Para esto, como les acabo de decir, estamos utilizando una metodología que es participativa y centrada en ustedes, ya que son los protagonistas de esta formación. Recuerden que vamos a empezar a trabajar con el proyecto. El aprendizaje basado en proyectos ese módulo va a ser introducido en el próximo encuentro, por lo que ninguna de las coordinadoras deben faltar. Necesito que estén ahí para que ustedes puedan tener las informaciones y que en el caso de que no todos puedan entrar, ustedes puedan transmitirle a las demás lo que van a hacer. Beneficios. ¿En qué piensan ustedes que le va a beneficiar esta clase? La clase de hoy. Hoy vamos a hablar sobre el manejo de documentos. Vamos a hablar de los archivos, los tipos de archivos, entre otros temas. ¿En qué piensa usted que le va a beneficiar esta clase? Levantando la mano, me gustaría saber. ¿En qué piensa usted que le va a beneficiar? Bonilla. Bonilla es Arlenis, ¿verdad? Arlenis. ¿Está por ahí Arlenis? No, profe, no es Arlene, es María. María Bonilla, María sí. Norma. Disculpe. María Bonilla. ¿En qué piensa usted que le va a beneficiar esta clase? Con relación a los archivos y todo eso, Exacto, manejo de archivos, cómo manejar los archivos, la forma correcta de archivar los documentos, entre otros temas. creo que me puede ayudar en cómo clasificarlos, ordenarlos y cómo tratar de conservar los documentos. Muy bien, gracias. Resultado de aprendizaje. Ah, Cris, tiene la mano levantada. Buenas tardes, maestra. Yo creo que el archivo de documento perdón, ¿Perdón? es las recopilaciones de documentos o gestiones, pruebas de gestiones importantes, documentos y demás que tiene la empresa al momento de pasar por cada periodo que la empresa tenga al margen una prueba, una constancia. Para eso rige también cuando el jefe o cualquier de otro departamento de auditoría vienen hacia el departamento a hacer verificaciones y demás, ellos acuden directamente al archivo de documentos, así ellos pueden, para uno y ellos también
o tener más facilidad en torno a los documentos y demás. Bien, el resultado de aprendizaje es que usted pueda manejar la documentación de su área laboral para archivar de manera eficiente. O sea que si a usted se le pregunta por algún archivo, usted pueda fácilmente buscarlo. Manejo de documentos. Vamos a hablar del manejo de documentos. El manejo de archivos es una disciplina que estudia el tratamiento adecuado en las organizaciones a ciertos activos de información denominados archivos. El manejo de archivos es uno de los puntos críticos en las instituciones y en las empresas, por todas las implicaciones que esa actividad determina, como lo son la seguridad y confidencialidad. O sea, es muy importante que las empresas puedan tener los archivos seguros. O sea, que esa información esté segura en las manos que maneja esa parte. O sea, debemos tener seguridad y confidencialidad. Ellos requieren eso. Es muy importante para las empresas que sus archivos estén seguros, que la persona que trabaje con ellos tenga integridad, tenga ética, porque a veces hay información muy confidencial, o sea, información que no debe salir a la luz y que por eso se debe manejar con integridad. La integridad de los documentos, así como su acceso restringido, es un punto de suma importancia. Existen diferentes tipos de documentos para ser usados en la organización. Algunos de estos para registrar la parte administrativa, otros en lo referente a la prestación de servicios. Ahora va bien, vamos a ver el concepto de archivo. La palabra archivo del latín archivio presenta tres acepciones distintas de acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. El primero es el local, en el que se custodian documentos públicos o particulares, lo que significa la existencia de archivos no solo oficial, sino también semipúblicos, comerciales o particulares. También se le da el nombre se le da este nombre al servicio especializado, o sea, servicio de archivo, cuya misión consiste en recibir, clasificar, custodiar y facilitar documentos. Archivar significa guardar de forma ordenada documentos útiles, haciéndolo de un modo lógico y eficaz que permita su posterior localización de la forma más rápida posible cuando sea necesario. O sea, el objetivo que tienen las empresas y las instituciones de guardar los archivos es para que cuando se necesite de forma rápida, usted pueda localizarlo. Clases de archivo. Están las siguientes clasificaciones según el grado o frecuencia de utilización o según el lugar de emplazamiento. Según el grado o frecuencia de utilización, los archivos activos o de gestión recogen documentos recién entregados en la entidad o de consulta frecuente. Los semiactivos contienen documentos provenientes de archivos activos por haberse realizado sobre ellos el trabajo concreto. Y los inactivos, que recogen los documentos que, habiendo perdido todo su valor operativo funcional, conservan valor histórico, político o documental. Y también están según el emplazamiento. Estos se dividen en generales o centralizados, que son los documentos que se conservan en el mismo lugar y es consultado por distintos departamentos. También están los descentralizados o parciales, que se encuentran en las distintas dependencias de la integridad. Los que pueden ser a su vez departamentales o por secciones en el propio departamento, por ser utilizado constantemente por este. Y vamos a ver ahora el concepto de documento. ¿Qué es un documento? Para la Real Academia Española, documentar significa probar documentos. Al mismo tiempo, define como documentos un escrito o cualquier otra cosa que pruebe o acredita algo. Vamos a hablar ahora de las funciones del archivo. La principal función de nosotros tener un archivo consiste en la conservación de documentos, ya que la ley obliga a ello, estableciendo unos plazos mínimos de conservación durante los cuales
puede ser requerida su presentación. O sea, la ley obliga a las instituciones y empresas tener unos plazos mínimos de conservación, o sea, una fecha límites de conservación. Para que, como decía ahorita su compañera, si viene auditoría, que las empresas puedan tener acceso fácil a esos documentos. Esos documentos se conservarán debidamente ordenados y clasificados. Esta conservación proporciona información sobre el funcionamiento y los asuntos tratados por la entidad. El archivo va a ser eficaz cuando se encuentre rápidamente lo que se busca. O sea, si usted es una secretaria que tiene un archivo, pero cuando van a buscar algo no se encuentra, pues entonces usted no está haciendo un trabajo eficiente. Lo ideal es que usted como secretaria pueda dar respuesta eficaz, rápida a lo que se busca. Por lo que usted debe aprender a archivar. Otra función del archivo es la de ser un centro activo de información que permite relacionar los nuevos documentos con los ya archivados. Además, sirve como medio de consulta cuando se pretende indagar en las actuaciones del pasado. O sea, siempre van a haber cosas, documentos que su jefe inmediato o algún miembro de la empresa o institución le va a pedir cosas pasadas, por ejemplo, para auditoría, para soportar algún cheque, en fin. Siempre van a existir búsquedas de archivo. Usted debe dar respuesta eficiente a estos requerimientos. También el archivo sirve como elemento probatorio cuando el organismo o entidad pretende demostrar la realización de un acto o la forma de hacerlo. Entonces, vamos a ver cómo se clasifican los documentos. Clasificar un documento significa agruparlo por conceptos o asuntos concretos. Y ordenar un documento quiere decir establecer una secuencia. O sea, deben tener una secuencia cronológica, alfabética o numérica dentro de cada grupo y situarlo físicamente en el espacio. O sea, que usted debe ordenar, ya sea por orden alfabético o numérico. En la medida de lo posible, deben ser guardados diariamente sus ficheros correspondientes, evitando así tener que hacerlo cuando haya varios acumulados. ¿Por qué? Porque cuando acumulamos mucho trabajo, yo cuando trabajaba como secretaria, para mí era tedioso cuando se me juntaban un grupo de documentos sin archivar, porque es tedioso realmente tener muchas cosas sin archivar. Entonces, ¿qué les recomiendo? Por lo menos cada semana usted tome una hora para clasificar sus documentos, cada 2, 3 días, una semana, ir clasificando sus documentos en sus lugares correspondientes. Cuando necesitas archivar documentos que no están en formato papel, pues sea CD, memoria USB, eso casi no se usa, pero en el caso de que en la institución que usted trabaje se use, usted puede hacerlo separado físicamente de su archivo, pero dejando siempre constancia de su existencia y localización. Donde yo trabajaba teníamos un mueblecito que venden en IKEA, donde iban todos los CDs y DVDs que se usaban, porque en esa institución sí los usaban, porque se le daba seguimiento a actividades, fotografías, en videos, y debían ser archivadas por fecha. Entonces, usted, aunque no lo haga directamente en el archivo, pero usted deja constancia, un escrito, de que existen, ¿verdad? Y dónde están guardados. Entonces, hay un sistema de ordenación alfabética en el que los documentos se ordenan siguiendo el abecedario. Las carpetas y guías se organizan siguiendo, ¿verdad?, el orden alfabético. Está la división del método alfabético, que se divide en 3 partes, que está la ordenación onomástica o nominativa. Esta se aplica a nombres de personas físicas y jurídicas. Está también el toponímico, que se refiere a nombres de lugares, y asuntos y materias, que se aplica al ordenar un documento por su contenido o tema de que trata, o sea, el contenido o tema de que trata el mismo. ¿Cuál es el procedimiento que ustedes van a usar para el archivo de documentos? Si usted va a archivar alfabéticamente, usted tiene que seguir las reglas que se requieren. Entonces, el procedimiento para el archivo de documentos está alfabéticamente, debe inspeccionar, debe verificar si el documento ya se puede archivar, clasificar los documentos de acuerdo a su procedencia, anotar en un papel adhesivo la palabra o nombre bajo el cual se va a archivar el documento para pegarlo en vamos a decir, en el folder o en el espacio donde se vaya a archivar. También está distribuir,
que es agrupar todos los documentos en orden alfabético, aplicando las reglas que vamos a ver. Está también archivar, que es ubicar el documento en la carpeta correspondiente. Entonces, la regla número 1 es que usted tenga ordenamiento de unidades en nombres de personas. Se debe descomponer el nombre de las personas para archivarla. Cada partícula ocupará una unidad. El apellido paterno, unidad 1. Apellido materno, unidad 2. Nombre de pila, unidad 3 y así sucesivamente. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo podrían archivar. En la guía pueden encontrar todos esos ejemplos y este tema está detallado. Así que es bueno que se lean esa guía de manejo de archivos. También la regla número 2 habla de los nombres similares. Donde existan nombres similares, se archiva el más corto de primero. Por ejemplo, si tenemos Rosa Fernández Jiménez y Rosaura Fernández Jiménez, entonces se archivaría Rosa porque es el más corto primero. La regla número 3, elementos de identificación. Cuando el nombre de varias personas son iguales, se considera el número de cédula o la dirección como elemento de identificación, porque si tenemos, por ejemplo, 2 Silvias Ramos, podemos distinguirlas por el número de cédula. Señalización y organización. El método de archivo es la secuencia lógica con la que se ordena la documentación. Entonces podemos ordenarla alfabético, numérico, geográfico, por asuntos o alfanumérico. Ese es el método que se utiliza. Y el método alfabético, apoyo de las demás metodologías del trabajo de archivo. Alfa quiere decir por asuntos o de materia. Alfanumérico, alfa geográfico. O sea, está alfanumérico y el alfa geográfico. Alfanumérico, como su nombre lo indica, es por números, ¿verdad? Y el alfa geográfico trata del lugar. La ventaja es que es sencillo de manejar y que referencia directamente en las gavetas principales y no necesita archivo auxiliar. Esas son las características del método alfabético. Y el método numérico asigna un código a cada una de las carpetas del archivo. Tiene un método indirecto ya que necesita un archivo auxiliar y consta de 3 partes. El archivo principal, la tarjetera, el archivo alfabético. Se utiliza en movimientos bancarios, en pólizas de seguros, en historias clínicas, en facturas, recibos, registros de alumnos y departamentos contables. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, que es sencillo para encontrar carpetas, que el archivo se puede aumentar indefinidamente, que las fichas son utilizables para otros fines, y la desventaja es que siempre va a necesitar un archivo auxiliar. El método geográfico agrupa carpetas en orden geográfico por países, territorios, etc. Utiliza orden alfabético para localidades de manera descendente. Por ejemplo, por país, departamento, municipio, etc. Este se utiliza en oficinas de exportación, departamento de ventas, ministerios, secretarías departamentales, almacenes en cadena, oficinas de ingenieros y arquitectos, entre otros. ¿Cuáles son las desventajas? Que las actividades no siempre se desarrollan en territorios específicos. Necesita amplio conocimiento de desplazamiento de todos los pueblos y ciudades. Está el método por asuntos. Este consiste en archivar la documentación por tema o contenido. Son útiles para llevar correspondencia y papeles de una actividad repetitiva. Este se utiliza en departamentos de investigaciones científicas, en oficinas donde el interés se enfoca en el cuadro general de la situación, en oficinas que conservan material didáctico y en instituciones que requieren que sus productos se identifiquen por grupos. Algunas de ustedes ya están trabajando como secretarias, entonces quisiera preguntar, ¿cuál de estos métodos han utilizado ustedes para archivar? Quiera ver alguna mano levantada, con cuál se identifica, cuál le gustó más de estos métodos. Vamos a ver. Vamos a escucharla a ustedes ahora.
Magda. Sí, maestra, yo no laboro como secretaria, pero yo tengo un sistema que con mis tareas y asuntos, así tanto de la universidad como de los cursos de Infotec, yo utilizo el método alfanumérico, es decir, le pongo una letra y también el número, ya sea, y también por periodo. Ya, por ejemplo, se puede decir que este periodo mayo-agosto yo inicio poniéndole mayo abreviado y también agosto y pongo entre paréntesis 2024 y así sucesivamente con los años anteriores. Entonces, en cuanto a los números de tarea, le pongo actividad puede decir 1 sobre tal cosa, actividad 2 sobre tal cosa y así sucesivamente hasta hacer diferentes carpetas y que en cada documento correspondiente se coloca la misma. Bien, gracias. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de este método? Sirve para agrupar documentos relacionados con un asunto en particular. Este guarda el expediente completo perteneciente a un producto específico o una actividad determinada. Y la desventaja es que puede producirse olvido de papeles de un tema en otra carpeta. Eso sería una desventaja. Y el método alfanumérico, este va a combinar las clasificaciones alfabética y numérica. Asigna un número a cada letra del alfabeto. Cada carpeta dentro de un número se numera consecutivamente. Las carpetas en este caso se van a ordenar alfabéticamente en el archivo y los números se utilizan como referencia sobre la correspondencia. O sea, ustedes van a ordenar ahí usando clasificaciones alfabéticas y números. Recuerden que los números se van a usar como referencia en la correspondencia. Entonces, los sistemas fundamentales de clasificación se resumen básicamente en dos, alfabético y numérico. Separados unidos, estos dos sistemas forman la base de toda ordenación. O sea que estos son los principales, alfabético y numérico. En algunos casos, sus variantes se denominan sistemas, pero son solo combinaciones realizadas con ellos. El sistema de archivos o sistema de ficheros es el componente del sistema operativo encargado de administrar y facilitar el uso de las memorias periféricas, ya sean secundarias o terciarias. Sus principales funciones son la asignación de espacio de los archivos, Bien, vamos a hablar ahora del manejo de documentos, o sea, cómo manejar adecuadamente los documentos en una empresa o institución. El manejo de archivos es una disciplina que estudia el tratamiento adecuado de las organizaciones a ciertos activos de información denominados archivos. El manejo de los documentos es uno de los puntos críticos en las organizaciones. ¿Por qué? Porque para las empresas es muy importante la seguridad y la confidencialidad. La integridad de los documentos, así como su acceso restringido, es un punto de suma importancia, ya que hay a veces información vulnerable que no debe salir de la institución y documentos al mismo tiempo que no pueden ser manejados por otras personas fuera de la institución o de la empresa. Existen diferentes tipos de documentos para ser usados en la organización. Algunos son para registrar la parte administrativa, otros los referentes a la prestación del servicio. Vamos a conocer ahora el concepto de archivo. La palabra archivo proviene del latín archivio y presenta tres acepciones distintas de acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. El local es en el que se estudian, se custodian documentos públicos o particulares, lo que significa la existencia de archivos, no solo oficiales, sino también semipúblicos, comerciales o particulares. También podría definirse como el conjunto de esos documentos
y el mueble que los contienen, o sea, las carpetas guías donde se colocan, entre otros materiales. También se le da el nombre de archivo especializado o servicio de archivo, porque la misión de este es recibir, clasificar, custodiar y facilitar documentos. Archivar significa guardar de forma ordenada documentos útiles, haciéndolo de un modo lógico y eficaz que permita su posterior localización de la forma más rápida posible cuando sea necesario. Hay diferentes clases de archivos que pueden clasificarse de dos formas, según el grado o frecuencia de utilización o según el lugar de emplazamiento. Según el grado o frecuencia de utilización, los archivos pueden ser archivos activos o de gestión. Estos recogen documentos recién entregados en la entidad o de consulta frecuente. Están los semiactivos, que contienen documentos provenientes de archivos activos por haberse realizado sobre ellos el trabajo concreto. Están los inactivos, que recogen los documentos que, habiendo perdido todo su valor operativo y funcional, conservan valor histórico, político o documental. También están, según el lugar de emplazamiento, que pueden ser generales o centralizados. Estos son documentos que se conservan en el mismo lugar y es consultado por distintos departamentos. Están los descentralizados o parciales. Entre estos se encuentran en las distintas dependencias de la entidad. Se encuentran en las distintas dependencias de la entidad. Estos pueden ser departamentales o por secciones en el propio departamento por ser utilizado constantemente por este. Vamos a hablar ahora del concepto de documento. ¿Qué es un documento? Ustedes han oído hablar de este término. Para la Real Academia Española, documentar significa probar documentos. Al mismo tiempo define documentos, un escrito o cualquier otra cosa que pruebe o acredite algo. Este sería el concepto general de documento. Funciones del archivo. Vamos a conocer cuáles son las funciones del archivo. La principal función del archivo consiste en la conservación de documentos, ya que la ley obliga a ello, estableciendo unos plazos mínimos de conservación, durante los cuales puede ser requerida su presentación. O sea, que la ley, ¿verdad?, obliga a que las empresas o instituciones guarden por cierto tiempo, unos plazos mínimos establecidos, los documentos, para que cuando sea requerida su presentación, la empresa o institución pueda responder por esto. Esto puede usarse para auditorías, para presentar informes anuales. En el caso de los funcionarios, deben presentar memorias. Entonces, para este tipo de cosas son archivados. Entonces, estos documentos se conservarán debidamente ordenados y clasificados. Cuando usted guarda un documento, ¿verdad? Proporciona y lo archiva, lo guarda, proporciona información sobre el funcionamiento y los asuntos tratados por la entidad. El archivo será eficaz cuando se encuentra rápidamente lo que se busca. O sea que si usted archiva, pero no se puede buscar en ese archivo, su archivo no va a ser eficiente. Lo ideal es que se pueda buscar rápidamente cualquier información de cualquier documento que se requiera, cuando se requiera. Otra función del archivo es la de ser un centro activo de información que permite relacionar los nuevos documentos con los ya archivados. Además, sirve como medio de consulta cuando se pretende indagar en las actuaciones del pasado. También el archivo sirve como elemento probatorio cuando el organismo o entidad pretende demostrar la realización de un acto o la forma de hacerlo. ¿Cómo se clasifican los documentos? Ahora vamos a ver la clasificación de los documentos. Clasificar un documento significa agruparlo por conceptos o asuntos concretos. Ordenar, a diferencia de clasificar un documento, quiere decir establecer una secuencia cronológica, alfabética o numérica dentro de cada grupo y situarlo físicamente en el espacio. O sea que hay una diferencia marcada entre clasificar y ordenar. Clasificar significa agruparlo por conceptos o asuntos concretos. Ordenar es establecer una secuencia cronológica, alfabética o numérica. O sea que cuando ordenamos
es que preparamos el documento para ser buscado eficazmente por otra persona. En la medida de lo posible, guárdalos diariamente en tus ficheros correspondientes, evitando así tener que hacerlo cuando haya varios documentos. Yo fui secretaria por varios años y la verdad es que es muy tedioso cuando debamos juntar documentos sin archivar. Lo ideal es guardarlos diariamente en ficheros correspondientes o al menos semanalmente. Cuando necesitas archivar documentos que no están en formato de papel, CDs, memorias, USB, etcétera, usted puede hacerlos separados físicamente de su archivo, pero dejando constancia aquí de su existencia y localización. O sea, usted va a dejar una guía en el archivo que le guíe a los usuarios para poder encontrarlos. En mi caso, yo cuando trabajaba usaba unos mueblecitos que venden en IKEA de hierro, donde podía colocar las actividades de mi oficina en orden de fechas por año, y ahí colocaba las actividades. Yo la colocaba por actividad y por año. O sea, así podía acceder a ella fácilmente. Entonces está el sistema de ordenación alfabética. En este, los documentos se ordenan siguiendo el abecedario. Las carpetas y guías se organizan. También está la división del método alfabético. El método alfabético se divide en tres. Primero, ordenación onomástica o nominativa. Se aplica a nombres de personas físicas y jurídicas. Está el toponímico, que se refiere a nombres de lugares. Y está el asunto de asuntos y materia, que se aplica al ordenar un documento por su contenido o tema de que trata el mismo. El procedimiento para el archivo de documentos, bueno, hay varios procedimientos. Está alfabéticamente, está inspeccionar, verificar si el documento ya se puede archivar. Luego viene clasificar los documentos de acuerdo a su procedencia, anotar en un papel adhesivo la palabra o nombre bajo el cual se va a archivar el documento, distribuir, que quiere decir agrupar todos los documentos en orden alfabético, aplicando las reglas, y archivar, que es ubicar el documento en la carpeta correspondiente. Entonces, la regla número 1 de ordenamiento de unidades en nombres de personas, se debe descomponer el nombre de las personas para archivarla. Cada partícula ocupará una unidad. El apellido paterno, por ejemplo, unidad 1. Apellido materno, unidad 2. Y el nombre de pila, unidad 3. Y así sucesivamente. Ejemplo, Carlos José Ramírez Delgado y Denia Valverde Salas. Vemos que aquí unidad 1 va primero, luego unidad 2, unidad 3, unidad 4. Y así sucesivamente se van archivando. Regla 2, nombres similares. Cuando existan nombres similares, se archiva el más corto de primero. Ejemplo, Rosa Fernández Jiménez o Rosaura Fernández Jiménez. Entonces, en este caso, el archivo más corto se archiva primero. Regla 3, los elementos de identificación. Cuando el nombre de varias personas son iguales, se considera el número de cédula o la dirección como elemento de identificación. Por ejemplo, si tenemos dos Silvias Ramos Campos, la podemos identificar por su número de cédula. Señalización de organización. Bien, el método de archivo es la secuencia cronológica con la que se ordena la documentación, que puede ser alfabético, numérico, geográfico, por asuntos y alfanumérico. El método alfabético tiene el apoyo de las demás metodologías de trabajo del trabajo de archivo. Está el alfa por asuntos o de materia, que puede ser alfanumérico, alfa geográfico y alfa cronológico. La ventaja de este tipo de archivo es que es sencillo de manejar. Referencia directamente en gavetas principales y no necesita archivo auxiliar. O una de las desventajas es que podrían surgir problemas si el archivo lo manejan varias personas. Está el método numérico, que asigna un código a cada una de las carpetas del archivo. Y el método indirecto, ya que necesita un archivo auxiliar. Este consta de tres partes: el archivo principal, la tarjetera, el archivo y alfabeto. Se utiliza en movimientos bancarios, pólizas de seguros, en historias clínicas, facturas, recibos, también en los registros de alumnos y departamentos contables.
¿Cuáles las ventajas? Bueno, que es sencillo para encontrar las carpetas, que el archivo se puede aumentar indefinidamente, fichas utilizables para otros fines, y la desventaja es que siempre necesita un archivo auxiliar. Ventaja, sencillo para encontrar las carpetas, el archivo puede aumentar indefinidamente, fichas utilizables para otros fines, y la desventaja es que siempre necesita un archivo auxiliar. También está el método geográfico. Este agrupa carpetas en orden geográfico por países, regiones, territorios, etc. Este utiliza el orden alfabético para localidades de manera descendente. Por ejemplo, país, departamento, municipio, etc. Se utiliza en oficinas de exportación, departamento de ventas, ministerios, secretarías departamentales, almacenes en cadena, oficinas de ingenieros y arquitectos, entre otros. La desventaja es que las actividades no siempre se desarrollan en territorios específicos y que se necesita un amplio conocimiento del desplazamiento de todos los pueblos y ciudades. También está el método por asuntos. Este consiste en archivar la documentación por tema o contenido. Estos son útiles para llevar correspondencia y papeles de una actividad repetitiva. O sea, cuando se repite una actividad, este método es muy útil. Se utiliza en departamentos de investigaciones científicas, en oficinas donde el interés se enfoca en el cuadro general de la situación, en oficinas que conservan material didáctico o en instituciones que requieren que sus productos se identifiquen por grupos. La ventaja es que sirve para agrupar documentos relacionados con un asunto en particular. También que guarde el expediente completo perteneciente a un producto específico o una actividad determinada. Desventaja es que puede producirse olvido de papeles de un tema en otra carpeta. Es una de las desventajas. También está el método alfanumérico, que este combina las clasificaciones alfabética y numérica y asigna un número a cada letra del alfabeto. Cada carpeta dentro de un número se enumera consecutivamente. Las carpetas se ordenan alfabéticamente en el archivo y los números se utilizan como referencia sobre la correspondencia. Los sistemas fundamentales de clasificación se resumen básicamente en dos: alfabético y numérico. Separados, que estos pueden ser separados o unidos. Estos dos sistemas forman la base de toda ordenación. En algunos casos, sus variantes se denominan sistemas, pero solo con combinaciones realizadas entre ellos. Preguntita a ustedes, chicas, para ponerlas a participar. Sus principales funciones son la asignación de espacio a los archivos, la administración del espacio libre y del acceso a los datos resguardados. Estructuran la información guardada en un dispositivo de almacenamiento de datos o unidad de almacenamiento, que normalmente es un disco duro de una computadora, que luego será representada ya sea textual o gráficamente utilizando un gestor de archivos. Entonces, vamos a hablar ahora de los tipos de archivo. Para la adecuada conservación del material, documentación se debe archivar. Es necesario contar con equipos funcionales que le permitan cumplir con los fines esenciales del archivo. Así que se encuentran archivadores de diversa índole que ustedes van a utilizar. Están los archivadores verticales, laterales, las bandejas de escritorio, los archivos rotativos, multiusos, automatizados, el microfilm, que es un sistema de archivo que puede ser tan simple como colocar tarjetas en una serie de cajetines, o tan sofisticado como un sistema electrónico que utiliza una unidad principal. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? Sí, maestra. Sí. Ah, que alguien me escribió que no escuchaba ahorita, parece que fue ahorita. Entonces, vamos a darle 10 minutos de receso. Cuando regresemos, vamos a hablar de los diferentes tipos de archivos que ustedes van a manejar en las oficinas. O sea, vamos a tomar unos minutitos de receso y cuando regresemos vamos a ver los tipos de archivos que van a utilizar. Entonces, a las 7:05 nos vamos a volver a ver. Salomé desea decir algo. Sí, maestra, la clase es hasta las 8, ¿cierto? Sí, sí, si terminamos antes, pues nos vamos antes. No, Terminamos antes. era para saber, está bien. Si terminamos antes, pues
si terminamos, podemos terminar un poquito más temprano, que mañana voy a ver qué decidieron ustedes ahora con el respecto al encuentro que nos falta para ver entonces lo más pronto que nos podemos reunir porque necesitamos introducir el otro módulo que es ya el proyecto integrado. Entonces tomen los 10 minutos y volvemos.
Vamos a continuar. En un minuto comenzamos nuevamente. ¿Qué Joselito puede llevar el tuyo? Bien, entonces dijimos que íbamos a hablar de los archivos. Tenemos aquí archivos que son vertical y lateral. Los documentos son almacenados en carpetas individuales, el tipo de archivo vertical, colgando de una guía dentro de las gavetas. Las carpetas se colocan una detrás de otra con el borde que presenta la pestaña hacia arriba, donde se escribe la identificación de lo que allí se conserva. En el archivo lateral, los documentos se archivan uno al lado del otro, como los libros de estantería en una biblioteca. Normalmente se archivan a su vez en carpetas o cajas que se colocan paralelamente. Entonces, ustedes en su oficina van a ver diferentes tipos de archivos. También está el horizontal. En este los documentos son almacenados en plano, uno encima de otro, en carpetas, cajas, archivadores o cajones. Este archivo es válido en el caso de tener que archivar pocos documentos o cuando se trate de planos o mapas. Por la frecuencia de consulta también se pueden mencionar los archivos activos, semiactivos e inactivos. O sea que hay diferentes tipos de archivos que deben ir conociendo. Recapitulando, en el archivo horizontal, ustedes van a ver que los documentos son almacenados en carpetas individuales. En el archivo lateral se archivan uno al lado del otro, como los libros de las estanterías. Y en el archivo horizontal, los archivos son colocados, son almacenados en plano, uno encima del otro, en carpetas, cajas o archivadores. También es bueno resaltar que hay algunas reglas de clasificación de archivos. Estas son que usted debe escoger buenos archivadores, escoger un sistema de codificación y deshacerse de lo innecesario. Usted debe distinguir entre la documentación informativa o administrativa y evitar que en su oficina, en su archivo, se dupliquen expedientes o archivos. O sea, usted debe asegurarse que los expedientes y los archivos estén debidamente clasificados y que no se dupliquen.
Otro de los temas que vamos a introducir hoy es la motivación y el trabajo en equipo. Algunos de los temas que nos faltan los vamos a ver en la próxima clase, pero vamos a introducir diciendo que la motivación es un estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta de la persona hacia metas o fines determinados. Es el impulso que mueve a la persona a realizar determinadas acciones y persistir entre ellas para su culminación. La motivación es lo que le da energía y dirección a la conducta. Es la causa del comportamiento. En toda empresa o institución debe haber trabajo en equipo. Un equipo de trabajo es un grupo de personas organizadas que trabajan juntas para lograr una meta. Un equipo pretende alcanzar unas metas comunes. Por lo tanto, en un equipo de trabajo van a haber diferentes personas, diferentes tipos de personas. Ustedes van a lidiar con diferentes, con personas de diferentes características. Por lo que, por eso el Infotep al principio de cada curso les motiva a aprender sobre formación humana, ya que en un equipo de trabajo van a conocer diferentes personas con diferentes costumbres, a veces los diferentes caracteres chocan. Por eso es vital que para alcanzar las metas que el equipo de trabajo tenga trazadas, deben trabajar en armonía. Por eso es bueno que entonces se repasen en el módulo 1 todo lo que vimos, los diferentes temperamentos, cómo lidiar también con los clientes de la empresa. Otra cosa que deben tener en cuenta es la calidad, equipos de trabajo y las respuestas estratégicas de las empresas. La calidad va a jugar un papel sumamente importante en la gestión administrativa y esta va a lograrse a través de una gestión comprometida con los principios de calidad. La calidad en términos simples se refiere a todo lo suplido, lo que permite satisfacer al cliente y aún más satisfacer las expectativas, o sea, sobrepasar las expectativas de sus clientes. Para esto, en la próxima clase nosotros vamos a ver algunas de las estrategias que nos van a ayudar a trabajar en equipo y multiplicar la productividad aplicando algunos principios. Vamos a ver también la ética y la vestimenta adecuada. Y ahí vamos a concluir con este módulo, el módulo 4. Entonces, también vamos a introducir el módulo que sigue, que es el módulo 5, con el cual vamos a finalizar. Les decía ahorita, no habían entrado todas, que deseo conversar con las coordinadoras para ver si se comunicaron todas con los integrantes de los grupos. Me gustaría escuchar algunas de ustedes, si son, ¿cuántas de ustedes son coordinadoras aquí, que están aquí presentes? Salomé, ¿qué más? Yo, maestra. Cris, Aquí estoy. y María, ¿verdad? Ustedes tres son coordinadoras. ¿Cómo les ha ido? ¿Pudieron contactar a todas las integrantes de su grupo? Sí, yo sí, Salomé. Ya estamos las tres Y en Cris, un grupo. También mi grupo está completo también. María, también. Sí, profe, estamos completos. Las demás, Arlene, Carolina y Geraldi, son integrantes, no son coordinadoras. Sí, maestra, pero nadie se ha comunicado conmigo tampoco. Entonces, el grupo de usted, Carolina, Concepción, tengo entonces que tratar de comunicarme. Vamos a tratar de insistir, Carolina. Vamos a insistir con esas personas porque necesito que se integren y que trabajen en equipo. Vamos a poner en práctica, ¿ustedes recuerdan la práctica que vimos de formación humana? Pusieron a trabajar a 2 empleados, ¿verdad? En una tarea, ¿recuerdan? Alfonso ¿recuerdan? Y Rodolfo, Y maestra, sí. Rodolfo, ¿verdad? Entonces cada quien tiene un método de trabajo, pero vamos a tratar de que nos integremos y tal como cual hicieron Rodolfo y Alfonso se logre la meta que es terminar el curso con éxito y que puedan terminar su proyecto. Salomé desea decirme algo. No. Se le quedó.
Bien, entonces recuerden, vamos a ver cómo van con las tareas. Díganme de las tareas que están en la plataforma de este módulo. ¿Tienen alguna duda sobre ellas? Yo no, ya las realicé junto con el examen también. Ok. El examen está disponible hasta el día 9, como lo tuve inconveniente porque al cambiar la plataforma, yo a veces tengo que realizar los exámenes yo misma, porque a veces no vienen completas las actividades, yo debo completarlas. Entonces ese módulo no tenía examen y la plataforma no me está permitiendo modificar. Una vez yo cometo un errorcito, si grabé, no me permite modificar, entonces tuve que hacerlo de nuevo. Por eso vieron que me retrasé un poquito, pero ya está disponible hasta el día 9. Eso es el jueves a la medianoche. O sea, traten de terminar ese examen del módulo 4. ¿Alguna de ustedes tienen? ¿Eh? Yo lo culminé ya. Perfecto. ¿Alguna de ustedes tiene actividades pendientes, atrasadas de otros módulos que le impidan pasar un módulo? O sea, recuerden que este curso debe ser aprobado con 60 en cada módulo. Si usted no tiene 60 en un módulo, no va a aprobar. Entonces, si usted por alguna razón le falta algún puntito por realizar, debe terminarlo antes del día 15. Hasta el día 15 yo voy a estar activando eh, foros y actividades viejas hasta el día 15. Le voy a poner un aviso en grande en la plataforma y ahí por WhatsApp para que todo el que esté retrasado mañana, en esta semana, me escriba y se ponga al día, porque necesitamos culminar a tiempo eh, esta clase. Entonces, vamos a proseguir la clase de hoy. Vamos a hacer una síntesis ahora de los temas vistos en la clase de hoy. Levantando la mano entre todas, vamos a realizar una síntesis de lo que hemos visto. ¿Cuáles temas le impactaron? ¿Podría hacerme un resumen alguna de ustedes de los temas tratados en el día de hoy? Una síntesis. ¿Qué pudo aprender? ¿Algún tema? Salomé. En la manera de organizar los archivos para tener como una constancia, que es bueno organizarlos, o sea, tienen su manera de ser organizados, aparte del orden alfabético, que pueden ser vertical, como vimos en la guía. También que las actividades de una secretaria no solamente son estar sentado en un escritorio, dándole respuestas a un cliente, también es organizarse. Aparte de darle asistencia al cliente, tiene que organizar sus archivos, tener al día todo, cualquier recordatorio de algo que tenga que hacer, entre otras muchas cosas. Gracias, Salomé. Tenemos a María. María Bonilla. Te escucho, María. Sí, maestra, denme un momento que Mm, el teléfono se me está frizando. ok. Con relación al archivo, es un contenedor de información. El documento es un soporte de cierta duración en la que se haya registrado cualquier conocimiento o experiencia con relación a las funciones de archivo que se utiliza para gestionar, clasificar y ordenar y conservar documentos. También con relación a las clasificaciones de archivos, que es archivo general, alfabético, numérico y alfanumérico. Bien. ¿Alguien más? Si usted fuera a hacer usted fuera a hacer una síntesis de los temas vistos en el día de hoy, una síntesis como citar los puntos más relevantes. ¿Cuál punto relevante usted podría destacar? Una voluntaria, por favor.
Geraldis, ¿podría hacer una síntesis de los temas vistos? Bien, recuerden que la clase de hoy vimos varios temas. Retroalimentamos, ¿verdad?, los temas de la clase anterior, pero hoy estuvimos hablando del manejo de documentos, ¿verdad? Cómo debemos manejarlos adecuadamente. Vimos algunos conceptos como el de archivo, las diferentes clases de archivo. Bien, recordemos que también vimos el manejo de archivos, la clasificación de documentos. También vimos las ventajas y desventajas de cada método de archivo, los diferentes tipos. Y estuvimos hablando también de los tipos de archivos, o sea, ya físicamente, cómo se van a archivar los archivos, los documentos, perdón, cómo se van a archivar los documentos en los diferentes tipos de mueblería para archivar. También algunas reglas de clasificación de archivos y introducimos también algunos de los temas que vamos a ver en la clase que viene sobre la motivación, trabajo en equipo, entre otros. Entonces, quisiera escuchar logros alcanzados. ¿Qué nuevo logro usted pudo obtener en la clase de hoy? Vamos a ver. Logros alcanzados en la clase de hoy. Al menos una persona que me diga, por favor. Una voluntaria, por favor. Exprese los logros alcanzados en la clase de hoy. Logro que pudo aprender nuevo en el día de hoy. Vamos a ver, Carolina. ¿Está por ahí, Carolina? ¿Qué pudo aprender nuevo en el día de hoy? Que no sabía. Vamos a ver, Carolina. Bueno, yo he aprendido muchas cosas. He aprendido sobre los archivos, cómo guardar documentos. Es de eso. ¿Alguien más? ¿Puedo adquirir un nuevo conocimiento? Stephanie, ¿qué nuevo conocimiento pudo adquirir la noche de hoy? La clasificación de los archivos. Sobre la clasificación de los archivos. Ustedes pueden ampliar esos conocimientos en YouTube, leyendo la guía, o sea, específicamente ahí cómo van a archivar también. Cuando usted vaya a empezar a trabajar en una empresa, obviamente le van a dar un entrenamiento. A mí me resulta más para aprender porque yo trabajo como secretaria en una escuela, en un colegio. Ah, usted trabaja en un colegio, me imagino que entonces ahí lo tienen ordenado alfabéticamente, ¿verdad? Utilizan el método alfabético para archivar, ¿verdad? Los archivos de los estudiantes se ordenan por el orden de la lista, que es alfabéticamente. Por el orden alfabético, o sea, que utilizan el método alfabético. Aquí vimos otros métodos que otras empresas también suelen utilizar. Entonces, vamos a pasar la lista. Recuerden realizar el examen. Si alguna de las coordinadoras tiene algún inconveniente con alguien que no se ha integrado, por favor me escribe para tratar de coordinar con esas personas. Y terminen de votar para elegir la reposición de la clase anterior, que solamente entraron 2 personas y no se dio, 2 o 3 me parece, y no se dio el encuentro. Entonces necesitamos reponer ese encuentro. Yo puse 2 opciones, mañana o el miércoles. Ustedes elijan, solamente han votado 6, por eso no he podido definirlo, pero hoy a las 9 de la noche necesito saber para organizar esa clase y tener todo en orden para la misma. Entonces, nos vemos, elijan el día. A las 9 de la noche yo estaré entonces mandando el mensaje sobre cuándo va a ser. Arlenis. Maestra, en caso de que la reunión sea mañana, yo no voy a poder estar porque a las 5 todavía estoy en el trabajo. Yo había votado por el miércoles a las 6. A esta hora está 50-50, o sea, las 3 votaron
por mañana y 3 por pasado mañana. Entonces vamos a ver qué pasa ahorita. Ojalá que entonces puedas participar, ojalá que se elija el día que tú puedes. Entonces vamos a pasar la lista. Yo tengo aquí a María Bonilla, Arlenis, Carolina, Cris Disla, Presente, profe. tengo a Geraldis, Malda Lisbeth y Stephanie. ¿Alguien más entró? Hasta ahora, Faltó Salomé. Salomé. Excelente. Entonces nos vemos en la próxima clase, chicas. Tengan feliz noche. Gracias, profe. Igual. Bye.